a los seminaristas, muy especialmente el día de hoy, a todos los que nos escuchan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos caminando en este tiempo de la Cuaresma rumbo a lo que es el acontecimiento central de nuestra fe: la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Uno puede preguntarse: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Hoy encontramos en el Evangelio uno de los motivos por los cuales lo crucificaron: ir denunciando, ir limpiando al pueblo de Israel de su alejamiento de Dios. En muchas cosas ellos alababan a Dios y sin duda que habría muchos judíos de un buen corazón, limpios de corazón, generosos, pero los dirigentes del pueblo, también en su mayoría, pues no estaban a la altura de su propia tarea: conducir el pueblo hacia Dios y hacia el encuentro del Salvador. Hoy Jesucristo llega al templo de Jerusalén. Muchas veces iría al templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que encuentra? Bueno, pues un gran movimiento allí en el templo, en los atrios del templo. Para poder entender qué sucedía allí, tenemos que recordar que había judíos repartidos por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y cuando venían a Jerusalén, iban al templo a ofrecer un sacrificio en el altar de los sacrificios. Imaginemos que viene un judío desde Roma hasta Jerusalén con los medios de comunicación de aquella época, y entonces quiere ofrecer un sacrificio. No va a traer un corderito desde Roma cargándolo hasta Jerusalén. Había el servicio allí en las afueras del templo y en los atrios del templo. Había el servicio de vender ovejas, palomas, becerros para los sacrificios. También las monedas había que cambiarlas, porque al templo de Jerusalén no podía entrar ninguna cosa que tuviera una imagen humana. Y las monedas romanas tenían la figura del César. Por lo tanto, para poder ofrecer en las alcancías del templo monedas,
como un donativo, tenían que cambiarlas a la entrada para que no entrara al templo ninguna imagen, porque estaba prohibido por la ley de Dios que llevaran imágenes. Entonces era un servicio todo aquello, pero al tiempo de Jesús aquel servicio se había corrompido. Ya no era el interés por ayudar a la gente que venía de lejos para que pudiera cumplir con su misión, con su tarea, con su devoción de ir a ofrecer un sacrificio, sino que ya se había convertido en un gran mercado, y un mercado en muchas ocasiones bastante redituable, es decir, cobraban carísimo lo que ahí vendían. ¿Y qué podía hacer una persona que venía desde tan lejos a ofrecer un sacrificio? Pues no le quedaba otra más que pagar lo que le cobraran por los animalitos que iban a sacrificar. Y es entonces cuando nuestro Señor dice: quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Qué es lo que nuestro Señor reprocha? El torcer el servicio para actitudes egoístas y convenencieras, para abusos contra las personas que venían de lejos. Esto hace que los dirigentes del pueblo le pregunten: ¿con qué autoridad haces todo esto? Nos podemos imaginar a aquellos comerciantes cómo se pondrían contra Jesús, cómo se pondrían de enojados porque les quitaban aquella oportunidad del comercio abusivo, y además que habían convertido el templo en un comercio. Bueno, pues ahí es donde nuestro Señor hoy nos dice que es necesario la purificación, la sanación, la limpieza del corazón. En la primera lectura que vamos a escuchar en la Santa Misa el día de hoy, se nos va a hablar de los mandamientos, y uno de los mandamientos es precisamente que hay que adorar al Señor tu Dios, con una adoración que supone generosidad de corazón, limpieza, humildad, que supone también el amor al prójimo. Y lo que había en el templo de Jerusalén, hablo en general, y es lo que Cristo critica, es precisamente que se había corrompido todo aquello. Ya no se buscaba la adoración del verdadero Dios, se buscaba el negocio, se buscaba el provecho personal abusivamente. Por eso nuestro Señor arroja a los vendedores del templo. Esto causará mucha molestia, muchos conflictos, y a partir de ahí y a partir de otros elementos en que Jesucristo reprocha la hipocresía de los dirigentes del pueblo, va a irse como decidiendo, humanamente hablando, la suerte de Jesús: matarlo, quitarlo del medio para poder seguir con lo que a cada quien le interesa. Bueno, pues hoy Jesús, en este tiempo de la Cuaresma, sigue haciendo un llamado a nuestra vida, y sigue también entrando a la historia de la humanidad para pedirnos y exigirnos que limpiemos la obra de Dios. No entra con esos látigos, pero vuelve a decirnos que necesitamos limpiar el corazón de haberlo convertido también a veces en una porquería. A veces en el corazón tenemos tantas cosas que no es el amor a Dios, que no es el amor al prójimo, que no es el trabajar por la justicia, que no es de ninguna manera lo que es el plan de Dios. Y hoy también la Cuaresma es tiempo de limpieza, de renovación. Y hoy también al mundo le molesta
Le molesta que se hable de la palabra de Dios. Le molesta que se hable de cuáles son las virtudes que Dios quiere de nosotros. Queremos vivir a nuestra conveniencia egoísta. Hoy también nosotros, como mundo, sin duda que habrá tantísimas personas buenas, tantas personas que van tratando de ser generosas en su vida, pero hoy también hay muchas personas que les molesta y que, siendo dirigentes en la sociedad, les molesta que Dios les diga cuál es el camino de rectitud que deben de vivir. Y la reacción es sacar a Jesús de la historia, sacar a Jesús del corazón, sacar a Jesús de todas las instituciones. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque nos molesta ser fieles a Dios. Queremos nosotros vivir a nuestro antojo. Y esa fue la tentación primera allá en el paraíso, cuando Satanás le dice a Eva: no es cierto que se van a morir, sino que van a ser como Dios. Es decir, no le van a tener que dar cuentas a nadie. Ustedes van a vivir como se les antoje. Y dice la Biblia, le pareció a Eva apetitoso aquel fruto. ¿Cuál era el fruto que le pareció apetitoso? Le pareció apetitoso el fruto de no tener que dar cuentas a nadie. Le pareció apetitoso el hacer su propia voluntad. El mundo de hoy sigue siendo alguien o algo que también le parece apetitoso sacar a Jesucristo del corazón, de la historia, de las instituciones. De tal manera que con frecuencia oye uno: aquí no se va a hablar de Dios, aquí no tratamos cosas de Dios, aquí Dios no cuenta, aquí Dios... El otro día me di cuenta de que está prohibido poner a ciertas instituciones oficiales nombres de santos. Me llamó la atención que hace tiempo se quiso hacer un monumento aquí en la ciudad de León a un santo que, aunque él no visitó León, sin embargo, los sacerdotes que él fundó han hecho mucho bien en la Ciudad del Niño y en la parroquia de San Juan Bosco. Y se iba a hacer una escultura en una calle, y hubo protestas porque ¿por qué se ponía una escultura religiosa en una calle de nuestra ciudad? Finalmente se consiguió que se pusiera. Pero el mundo de hoy también les molesta, porque escuchar a Jesucristo, aceptar a Jesucristo, es aceptar el camino de una vida nueva, de una vida de Dios, lo cual no significa de ninguna manera mutilarnos, significa dar frutos de acuerdo al plan de Dios. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesucristo también con esa exigencia. Es necesario limpiar la historia, es necesario limpiar el corazón, es necesario esa exigencia de purificación de las instituciones, de las personas, del corazón humano. Y aquí yo también digo, tenemos que purificar nuestras parroquias, nuestros templos, nuestros organismos eclesiales, de todo lo que pueda alejarnos de lo que es el plan de Dios. Porque no podemos nada más ver hacia afuera, también en nuestros templos podemos correr el peligro, y a veces caemos en él, de que no busquemos la gloria de Dios. Puede ser que busquemos también intereses personales. Con esto quiero decir, no estoy acusando a nadie, quiero decir que todos estamos llamados, y todas las instituciones y estructuras estamos llamados a la purificación, a la renovación interior. Que tengan un buen domingo.